Muy buenos días. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al complejo Ramá. Acá el pastor Néstor ya nos estuvo deleitando con algunas melodías muy hermosas. Hoy es un día muy especial porque hoy nosotros vamos a salir transformados de este lugar. Entonces no solamente vamos a escuchar historias acerca de cómo se plantó, cuál fue la cosecha, cuál fue la estrategia, sino hoy vamos a ir un poquito más profundo de lo que la semilla se suele plantar. Hoy vamos a plantar una semilla bien abajo en nuestro corazón. Entonces, si me permiten, quiero hacer una oración y ya empezamos con el programa. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por este jueves tan lindo, donde podemos reunirnos acá para salir transformados en realidad, Señor. Pedimos que nos des un corazón abierto, un corazón sensible, para que la semilla que sea plantada hoy pueda germinar y traer mucho fruto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Va a ser una especial también en el sentido del lenguaje. Dat wordt alla een beetje vermischt zijn. Plotisch, español, así que esperamos que igual se pueda llevar la esencia de lo que queremos presentar hoy. Nosotros nombramos esta conferencia Agrohistorias y pensamos que es una muy buena oportunidad para poder juntarnos y como dije al principio, aprender acerca de la agricultura propiamente dicha, sino qué hacer con lo que Dios puso en nuestra mano. Y por eso queremos aprovechar algunos minutitos nada más para presentarnos. Yo soy Marcelo Hildebrandt con DT al final, así que no tengo ni un solo pariente acá en Sommerfeld ni Bergtal. Pero bueno, estoy muy contento de estar acá y junto con Belly y Ronald de Jesús Responde queremos aprovechar la oportunidad para presentar un poquito, a ver, que ustedes sepan también qué es lo que hacemos nosotros acá. Este lugar se llama Complejo Rama o Ramá, así como lo ven ahí, y es un lugar que existe para conectar, en primer lugar, con Dios y también entre las personas. Esas dos cosas vamos a hacer hoy acá. Por eso después del programa no hace falta que todos se vayan a comer en casa, sino que vamos a tener un rico almuerzo dietético después allá en el comedor, porque es importante conectar entre las personas también. Tenemos el nombre que sale de 1 Samuel 19, dice: Saúl se enteró de que David estaba en el asentamiento de los profetas en Ramá. Envió hombres para llevar cautivo a David. Tan pronto como los mensajeros de Saúl vieron esto, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, de modo que también ellos comenzaron a profetizar. Saúl está enviando a los soldados para sacarle a David de Ramá. Cuando los soldados llegan, en vez de sacarle, el Espíritu cae y empiezan a hacer alabanza con arpa y diferentes instrumentos, me imagino yo. Cuando Saúl se enteró de esto, inmediatamente envió otros mensajeros a Ramá, pero no eran diferentes de los primeros. Y el tercer grupo que el rey envió a Ramá también comenzó inmediatamente a hablar lo que Dios les había inspirado. Entonces Saúl, como un buen jefe agricultor encargado de miles de empleados, dice: uno tiene que hacer todo uno mismo. Y se va Saúl. Partió por su cuenta. En el camino, el Espíritu de Dios también se apoderó de Saúl, sí, está mal escrito, e inmediatamente le hizo pronunciar profecías llenas de devoción. Así es como Saúl llegó al asentamiento de los profetas en Ramá. Él mismo se fue y le pasó lo mismo, solo con una diferencia: no llegó ni hasta el portón de Ramá. En la calle, en calle 2, ya cayó el Espíritu sobre él y empezó a profetizar. Ese nombre de ese lugar nos pareció muy especial. Por eso nosotros siempre tenemos el valor muy alto de que acá está el Espíritu de Dios y solamente Él puede cambiar vidas. Amén. Entonces, tenemos algunos valores muy importantes. Uno es el evangelismo, el otro es el tema de la educación, que enseguida vamos a hablar, y también hacemos trabajo social. Esos son nuestros enfoques. Tenemos campamentos con el ministerio Sheroga, que alcanza a más o menos 1.500 personas cada año, que hace 16 años ya está activo ese emprendimiento. Tenemos una ayuda social con niños carenciados acá de los barrios, en una escuela deportiva. Hacemos eventos masivos de evangelismo junto con Jesús Responde, por ejemplo, donde los jóvenes escuchan claramente la palabra de Dios, y también obviamente el lugar se puede usar para hacer congresos y diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Acá les muestro lo que es un poquito un día de campamento. Estos campamentos empezaron hace 16 años
en Lucero a través de una necesidad de un ministerio que se llama Misión Auxiliar, que alcanza a, yo voy a explicar enseguida, a estudiantes que en las vacaciones estaban medio de balde. Entonces dijimos, a esos jóvenes de los colegios hay que alcanzarlos también en las vacaciones. Y en ese momento nacieron los campamentos que se llaman Sheroga. Hoy en día, antes simplemente se llamaba Campamento Lucero. Pero son momentos donde los chicos vienen y realmente salen cambiados. Y salen con una nueva perspectiva y con un cambio de vida que en realidad solamente Dios puede dar. Ese es un ministerio muy importante que sí, hay un buen equipo y seguimos adelante con eso. Tenemos un pequeño trabajo social, como ya mencioné, que es una escuelita de fútbol que nació en la pandemia. Los niños estaban tirados en la calle y nosotros feroz cancha. Bueno, unimos esas dos cosas. Con un equipo grande estamos ahí tratando de avanzar esa parte también. Es un lugar de evangelismo, porque el evangelismo al final de eso se trata, ¿verdad? Hay un ministerio que se llama Misión Auxiliar que envía a profesores cristianos en las escuelas. Actualmente se están alcanzando 90,000 niños cada semana, no una vez al año, sino que cada semana esos niños son alcanzados con el mensaje del evangelio. En total ahora mismo son 105 profesores que salen semanalmente a los colegios, a las escuelas, en 6 departamentos, con más de 20 años. Justamente este año se cumplen 20 años del inicio de ese ministerio, donde niños en los colegios realmente pueden experimentar lo que es la palabra de Dios. Y eso nos abre las puertas para que en este lugar sea un lugar de evangelismo con esos colegios. Hace una semana y media vino un colegio entero, donde nos piden participar de los juegos y ven el patio lindo, pero nosotros tenemos el mensaje de Cristo que les proclamamos con total claridad y dirección. Así que es una oportunidad muy hermosa. Ahí ven lo que es Misión Auxiliar, las profesoras en los colegios, con material propio hoy en día. Entonces eso va entrelazado con lo que es Ramá, porque los ministerios se unen. Podemos hacer diferentes eventos acá, por ejemplo, bodas, congresos. Hay empresas que vienen a hacer fue acá un día de campo, como se dice, donde se pueden hacer actividades. Entonces el complejo realmente está floreciendo ahora, pero les cuento que fueron más de 16 años de espera. Este es un proyecto que está en nuestro corazón hace 16 años y en los corazones de otras personas también. Entonces, a veces Dios tarda mucho para hacer algo rápido. Y estamos muy agradecidos. Allá al fondo tenemos una mesa donde si quieren más información, si quieren colaborar con nosotros, si están interesados en alguna, en unirse a lo que es esta causa, lo pueden hacer. Entonces con eso les damos la posibilidad de unirse, ¿verdad? Ya en el break va a haber mesas, también Jesús Responde, va a tener una mesa allá donde pueden adquirir algunas informaciones. Bueno, ustedes si han visto el flyer de los oradores que vieron al señor Siegfried Epp, que enseguida va a ser presentado también, y también vieron a un tal Jorge Sub. Bueno, Jorge Sub lastimosamente no puede estar entre nosotros porque tiene un dilema médico, entonces no puede estar. Pero eso no significa que la gente de Itapúa simplemente no viene, sino que manda a otro que también tiene un apellido así interesante, se llama Rubén Skutnik. Enseguida le vamos a dar la bienvenida acá arriba. Rubén Skutnik es casado, tiene 3 hijos, tiene un nieto también y él es directivo de la empresa familiar Molinos El País. Si quizás algunos de ustedes conocen que están también ahí, y tengo entendido que junto con el hermano Sub también están en la misma iglesia, ¿verdad? La iglesia bautista de allá. Entonces, él se declaró dispuesto para cambiar todos sus planes de la semana y poder estar hoy acá. Salió hoy de madrugada para poder estar. Así que le agradecemos mucho su presencia. Queremos empezar esto presentando un pequeño video de lo que él hace y después ya le llamamos al frente.
Un sueño sembrado en buenos suelos y con la ayuda de Dios, da como fruto la cosecha del presente como una realidad. Así fue que unos visionarios se atrevieron a soñar hace más de 40 años e implementaron un sistema productivo que daría origen a una marca asociada con un producto de calidad, tanto en el mercado nacional como en el exterior. Reconocidos en el territorio por ser una empresa precursora en elaborar arroz parbolizado y avalados por certificaciones internacionales LSQA y Kosher. Lo alcanzado no es fruto de la casualidad, más bien de la excelencia con la que procuramos llevar a cabo nuestro trabajo. La calidad del arroz es testeada para ofrecer un producto de alta calidad desde su origen. La materia prima que es recepcionada se analiza minuciosamente por el equipo de control del laboratorio antes de ser ingresada al área de descarga. Esta última cuenta con una capacidad de 150 toneladas por hora. Conforme a las características que esta vaya presentando, se determina a qué categoría será destinada. Blanco y parbolizado. Durante todo el circuito, continúan realizándose controles exhaustivos para cuidar la calidad final que será adquirida por los consumidores en diferentes partes del mundo para compartir en su mesa. En el conjunto de selectoras por color, se separa todo grano que no se ajuste a los parámetros. Una vez hecha la selección, en las columnas de Triers son separados por tamaño. Los enteros de los partidos, enviando estos últimos a las tulias de arroz blanco para su fraccionamiento. Una porción pasará al sector de glaseado para su abrillantamiento y posterior fraccionamiento. Se elabora un total de 6 variedades de arroz y más de 4 productos derivados. En nuestra industria se procesan más de 100.000 toneladas de materia prima anual. El total de la materia prima producida es distribuida a diferentes sectores del mercado. Envasamos con nuestra propia marca, proveemos para el mercado nacional y desde el año 2002 se abrieron las puertas al mercado internacional. Hoy día exportamos más del 75% de la producción a más de 44 países de 4 continentes. La constante búsqueda de innovación para continuar optimizando nuestro trabajo nos ha llevado en los últimos 15 años a incorporar equipos de última generación para obtener mejores resultados en el proceso productivo. Entre nuestros valores, creemos que Dios es la base de la familia en la sociedad. Por eso nos genera una gran satisfacción tener la posibilidad de proveer de trabajo a más de 200 familias en nuestra comunidad y alrededores. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y no utilizamos combustibles fósiles ni leña de árboles autóctonos. Las calderas son alimentadas con los remanentes de cascarillas de arroz. Con esto también logramos un producto libre de contaminación y sin alteración en sus propiedades organolépticas, ya que el proceso de parbolizado se genera mediante vapor y los residuos de este son direccionados a una planta de afluentes en medio de la industria, que los procesa para devolverlos como agua limpia y en forma potable al entorno. Todo este gran trabajo no sería posible sin la intervención de cada uno de nuestros colaboradores, altamente calificados, que trabajan con dedicación en sus tareas. Continuamos mirando al futuro, dando pasos en forma sostenible y cuidando la calidad exportada desde Paraguay, que nos distingue para que sea conocida en el mundo. Molinos, el país. Para tener una idea de quién nos va a hablar ahora, pido que le recibamos con un fuerte aplauso al señor Rubén Skutnik. Adelante. Muy bien.
Señor Ricardo, me pasaron ahí mal el nombre, Ricardo. Estamos expectantes para escuchar lo que Dios pone en tu corazón para hablarnos hoy. Estamos muy agradecidos, como dije, que cambiaste tu horario para poder estar hoy acá en este lugar. Esta gente que está acá está ansiosa de escuchar. Así que, ¿por qué no nos contás un poquitito? Quizás los comienzos, también familia. Podés compartir un poco, vamos guiando, y les animo también a que quizás si tienen algo para anotar, alguna pregunta, queremos dejar al final un espacio para que puedan preguntar, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Adelante. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días, queridos amigos, conocidos. Para mí esta presentación es muy grande. Nosotros justamente somos colaboradores de todo lo que se está trabajando. Nosotros hoy no tenía que estar aquí. Así como dijo Marcelo, esta invitación que recibimos ni de un cumpleaños tan breve no se recibe. El día martes a las 5 de la mañana, 5:30, el hermano Ronald me dice: Ricardo, tengo una invitación para vos. Estaba orando y salió tu nombre. Y le digo, bueno, uno piensa que para más adelante, en octubre, noviembre. Ok, vamos a estar orando, le digo. ¿Y para cuándo sería? Y para pasado mañana. Wow. Entonces, y justamente el jueves, hoy, tenemos una conferencia en Asunción a la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Y le dije, ¿sabes qué, Ronald? Estamos justamente un poquito de tiempo. Y justamente como estamos orando, saliendo del tiempo de oración, mi esposa dice, si es de mañana, pasamos por ahí y podemos compartir. Y fue así, que el Señor, si estamos aquí no es para hablar de nosotros, sino que el Señor sea glorificado en medio de nosotros, queridos hermanos. Muchas gracias, sí. Y también te agradezco, Marcelo, justamente preguntando un poquito, presentándonos quiénes, para saber. Mi nombre es Ricardo Skutnik, mi hermano es Rubén, mi hermano mayor, y somos, tengo una esposa, tenemos 3 hijos, un nieto, y gracias al Señor que justamente en este tiempo también somos 4 hermanos con mi papá que está con vida, tiene 87 años, y uno de mis hermanos ya está viviendo en el cielo. A los 25 años partió a la presencia del Señor. Así un día como hoy, un lindo día, saliendo de casa, fue llevado a la presencia del Señor. Así que es justamente y también somos participantes dentro de la congregación en Carmen del Paraná, en la iglesia que justamente el hermano Jorge Zup tenía que estar aquí. Estamos trabajando ahí, somos partícipes en la parte de la iglesia. Muy bien, señor Ricardo, muchas gracias. Realmente apreciamos mucho el esfuerzo. Estamos interesados en saber un poquito la etapa de comienzo. ¿Cómo comienza algo así? Obviamente no se hace de la noche a la mañana. Entonces queremos escuchar un poquitito, si nos podés contar, las etapas que estuvieron pasando y cómo Dios les fue guiando, ¿verdad? Ok, y justamente muchas veces uno mira y venimos aquí y vemos este gran emprendimiento de los hermanos que están trabajando en grandes extensiones, grandes emprendimientos aquí en esta zona de Caguazú, que es también digno de admirar, y muchas veces uno se imagina, el que no conoce, que se empezó de grande. Y la pregunta que dice Marcelo, mis abuelos, así como muchos también llegaron de Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial. Justamente mi abuelo estaba en el servicio militar y un general le dice a mi abuelo Antonio, ¿sabes qué, Antonio? Era su secretario, vos todavía esta semana podés salir de acá porque va a empezar la guerra y yo no puedo salir, pero vos podés salir. Y es así que en esa semana vendió lo que tenía con su esposa, se embarcaron hacia Sudamérica sin conocer nada. Y llegaron hasta Buenos Aires, de Buenos Aires llegaron hasta Asunción y de ahí en tren hacia el sur de Paraguay. Ahí le esperaban con como inmigrantes, un hacha, un machete y un pedazo de tierra hacia 14 kilómetros hacia un monte boscoso. Y es así que nació papá
uno de los 7 hermanos que fueron de la familia. Todos los hermanos inmigraron a otros países, fueron a Argentina, a Estados Unidos, y él fue el único que quedó aquí en Paraguay. Y como quedó único en Paraguay, dice, él también quería salir de Paraguay. Se fue hacia Argentina y ahí justamente le tocó un tiempo de frío, trabajar en diferentes lugares. Dice, yo vuelvo a Paraguay, y así empezaron de joven, de 15 años atrás, de 15 años de edad, empezaron en el tema de arroz. Y como comenta, sus primeros inicios eran con bueyes, agarrar los bueyes, domar esos bueyes, empezar a trabajar, a arar la tierra. Y fue así que compraron su primer tractor, un tractor que hasta el día de hoy tenemos ahí como una reliquia, un pistón, pero en forma horizontal, un Marshall. Entonces de 45 HP que llevaba un arado. Y así empezaron a trabajar. Y de ahí somos 4 hermanos y empezamos a trabajar. Y en el año, papá por más de 50 años estaba en la parte productiva de arroz. Era como en la parte productiva. Y nosotros, la nueva generación, muchachos jóvenes, no había celular, no había qué hacer. Estudiantes de la secundaria. Un vecino enfrente nos dice, muchachos, si quieren trabajar, pueden envasar arroz. Y bueno, entonces de mañana íbamos al colegio y a la tarde dedicamos a envasar arroz. Pero ¿cómo hacíamos? No era en forma mecánica, era un envase así de una jarra, y con vela se cargaban los envases. Ahí empezamos a trabajar y el Señor distribuía. Llegó así que después de varios años, este mismo señor vecino le dice a papá, ¿sabes qué? Hay un molino que se quiere vender en Encarnación. ¿Y qué pasa? Un señor trajo una industria de harina, y con eso de Brasil trajo un pedazo de molino. Uno pensaba que era algo nuevo, pero era todo un descarte de lo que se tiró en Brasil. Bueno, ¿y qué empezamos a hacer? Ese pedazo de cosas que había ahí empezamos a armar con mi hermano. Entonces de tarde íbamos a trabajar, a armar, y fue así que en poco tiempo se instaló ese molino que hacía 3 bolsas de arroz por hora. 3 bolsas de arroz por hora. Para nosotros era todo un desafío, porque era algo que sin tener ningún manual de armar una industria, empezamos a trabajar así. Y fue los primeros inicios. De ahí, para envasar, como teníamos conocimiento de envase, hacíamos nuestro propio envasado con vela. Hoy se corta la luz, podemos, si tenemos un plástico, soldar las bolsas a vela. Y así fue entrando al mercado. Y la distribución se hacía sin ningún tipo de conocimiento de mercado. Nada de conocimiento, nada. Estudiamos en la facultad, pero el mercado totalmente desconocido. Y fue así que en el año 1989 tuvimos un cambio un proceso familiar, que justamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos trabajando juntos o cada uno seguía en sus caminos? Y oramos, y el versículo que quedó impregnado fue Salmo 67, 1 al 2, que dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y que su nombre sea conocido en las naciones y su salvación también. Entonces desde ese momento empezamos a trabajar con mis hermanos, y luego vino una persecución, como dice la palabra del Señor en Eclesiastés: todo trabajo y excelencia produce envidia en su semejante, en la palabra. Y ¿saben qué, queridos? Eso es también un tema, que la envidia por la excelencia de otros. Hoy día estamos viviendo en un mundo donde es un pecado que no se ve, la envidia, porque hay pecados exteriores que se ven: el adulterio,
la fornicación, pero los celos, la envidia están dentro que no se ven. Y fue así que superamos todas esas cosas. Y de ahí, del radio urbano donde estamos dentro de Carmen del Paraná, donde había vecinos, tuvimos que salir. ¿Y saben qué pasó? Es una historia interesante cuando Dios obra. Pedimos al Señor, ¿dónde vamos a ir? Y esa mañana, este horario, 9:30 de la mañana, llega un vecino y le dice a papá, escuché que ustedes tienen un problema, que aquí el Ministerio de Medio Ambiente, los vecinos no están conformes con lo que están haciendo. Yo tengo acá a 1,5 kilómetros un campito de 18 hectáreas que quiero venderles y hace rato no... y fuimos a mirar y ese mismo día, a la mañana se compró ese terreno y a la tarde estaba la municipalidad para comprar ese terreno, para hacer justamente un loteamiento. Y ahí empezamos. Y saben que cuando estuvimos ahí en el año 2000, fue interesante porque de 3 bolsas que hacíamos pasamos a hacer 30 bolsas a esa industria. Ya era un crecimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Porque el mercado no era todavía no conocido. Y con mis hermanos hablamos, el primer camioncito que se vende va a ser para la obra del Señor. Y entonces, y el corazón, ¿saben qué? Primero era cuando empieza a sacudir el corazón, cuando hay una ofrenda y sacude, ese está bien. Pero si no sacude, quiere decir que todavía. ¿Y qué pasó? La primera semana de producción ahí en el nuevo complejo, llega un señor de aquí de Catueté, el señor Juscelino Caón, buscando arroz y justamente llegó con un camión trucado, con acoplado trucado, más o menos 40,000 kilos. Y ese fue para nosotros un desafío de fe, de cumplir justamente lo que se prometió. Y fue la primicia que dimos al Señor para que Él pueda bendecir el nuevo trabajo que estamos haciendo. Y fue así que al transcurrir el tiempo, en el 2003, se entró en el tema de arroz parbolizado, un producto que no se conocía acá en Paraguay. Ahí en Brasil justamente estuvimos una vez y vimos el paquete así, un color medio ámbar, un diferente color, y dijimos vamos a llevar a Paraguay. Cuando trajimos, dijimos en casa, llegamos, papá, ¿qué te parece esa idea? Y dice, no, ese tipo de arroz no funciona, no. Era justamente un debate y pusimos en oración. Al poco tiempo vimos las industrias y se instaló la primera parabolización. Y ¿saben qué? Ahí viene también el desánimo, porque salía un tipo de arroz que no era agradable, porque no teníamos conocimiento. Y uno ahí muchas veces quiere tirar la toalla, decir esto aquí no funciona, y seguimos orando, diciendo, Señor, si tú nos llamaste para hacer esto. Fue así que vinieron personas, técnicos, que se fue mostrando hasta que cada año iba evolucionando. Hoy, gracias a Dios, después de 20 años estamos ya conociendo bien lo que es ese tipo de arroz. Y así fue transcurriendo los años. Estoy haciendo esto porque justamente me dijiste, Marcelo, un poquito de historia. Y en el año 2005 empezamos a salir a los mercados. ¿Y qué pasa? Muchas veces aquí estamos, hay gente entendida en el comercio, empezamos queriendo vender hacia Asunción. Y llegamos a Asunción, muchos distribuidores, y los primeros tiempos, dice, acá en Asunción nosotros trabajamos a cheque 60, 90, 120, 150, 180 días. Y nosotros con ganas de querer vender, accedimos a eso. Se llenó de cheques, de papeles, llegó el primer cheque, no entró, y así fue todo un tema financiero que repercutía. Se decidió salir hacia Brasil. Y en Brasil fue uno de los primeros arroces que entraba, porque en Brasil
venía y compraba la materia prima aquí de Paraguay, compraba todo lo que es arroz en cáscara, y como los primeros camiones iban elaborados no había problema. Cuando empezó a entrar un poquito más el flujo, en la aduana empezaron a hacer mucho más exigencia. De 3 ítems de calidad pasaron a 15 ítems de calidad para todo ser riguroso. Y fue así que también ese mismo año fuimos a Chile. Y en Chile tampoco nadie conocía lo que es el arroz. Y dijeron justamente, muchachos, ustedes están viniendo de Paraguay, nosotros compramos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Tailandia, pero Paraguay, discúlpenos porque tenemos mala imagen de ustedes, de Paraguay. Ustedes son, nos citó todo lo que somos. Y le dijimos, ¿saben qué? Por lo menos acá está el Atlántico, si no les gusta, que dejen el arroz allí. Ah, bueno, si es así, pueden traer 100 bolsas de arroz. Le dijimos, para venir 2.500 kilómetros por 100 bolsas es medio poco. Entonces fue el primer camión que entró a Chile. Y fue así que hoy después de 20 años, gracias a Dios, esos clientes estamos trabajando, se está envasando sus marcas en Paraguay. Entonces fue un trabajo de constancia. Y fue llamativo que uno de los clientes de Chile, sin nombrar nombre, hizo un pedido de 80 camiones de arroz elaborado. Pero antes de eso, Ricardo, queremos tener una conferencia a las 10 de la mañana con los directivos de la empresa de Chile. Ok, marcado ese horario. ¿Saben qué, querido hermano? ¿Cuál fue la primera? Dice, queremos hacerte una pregunta. Tú eres masón, y ¿saben qué, hermanos, amigos? Nadie está preparado para esa pregunta. Te van a preguntar de calidad, qué tipo cuándo va a ser el embarque, pero ese tipo de preguntas, así directamente, buen día, si tú eres masón. Y ¿saben qué? De adentro, nadie ni no piensa la respuesta, no. Nosotros somos hijos de Dios comprados por la sangre de Jesucristo y le pertenecemos a Él, somos seguidores de Él y en Él confiamos y Él es nuestro Señor y Salvador. Y saben que esa conversación no duró un minuto. Ok, gracias, eran 3 personas de los gerentes de allí. Tac, tac. Unos minutos más tarde sale ese mismo pedido, tenemos hasta ahora anulado así directamente. Y saben que muchas veces uno se puede desilusionar, pero saben que trajimos esa factura que mandaron de allá, anulado, y pusimos ahí en el escritorio y oramos y dijimos, gracias Señor, porque no te negamos a ti, porque estas cosas temporales no pueden cambiar nuestra fe en ti. Eso fue hace más de 15 años atrás. Hoy seguimos vendiendo a ese cliente. Esas personas que fueron cambiadas de ese lugar. La semana pasada estábamos por Chile con los mismos clientes, pero con otra visión. ¿Y qué pasa? Mantenerse firme en la fe. Hoy, así como estamos, es fácil cambiar. El mundo en que estamos es muy sensible a las cosas materiales. Y también estamos trabajando a partir del año 2018. Estoy haciendo un poco de historia, ¿sí? Porque justamente Ronald nos pidió cómo es nuestro trabajo. Y en el año 2018 se tomó una decisión de los días sábados no trabajar. ¿Y saben qué? Porque trabajamos de lunes, 0 hora de la mañana, hasta sábado 11:50 de la noche. Los 6 días de la semana, 24 horas. Y cuando vimos una palabra, siempre damos el día de reposo. Hermanos, eso es algo particular que tomamos la decisión. Y cuando implementamos, ¿saben qué? La producción 3 veces más creció. Las personas, los colaboradores que estaban trabajando con nosotros cambiaron. ¿Qué pasa? Trabajaban hasta últimas horas de la noche del día sábado, domingo dormían todo el día y tenían que volver el lunes. Hoy día descansan el día sábado,
el domingo es día del Señor, primer día de la semana, y la producción dijeron, vamos a trabajar 1 hora más por día, y no venimos, lo que vamos a hacer el sábado, vamos a hacer durante la semana. Entonces en esos días de producción se produce y hay un rendimiento en las personas que están colaborando. Y saben que da resultado, a nosotros nos da resultado. ¿Por qué? Y saben que hay mucha presión porque llega la cosecha. Y me acuerdo acá justamente estábamos pasando el puente de la amistad, estaba yendo a Brasil, mi hermano dice, acá hay lleno de camiones para descargar el día para mañana. Le digo, tenemos que mantenernos en lo que dijimos. ¿Y saben qué? Hoy el acopio se duplicó, se triplicó. Los clientes saben que el tal día y tal día no se trabaja, esperan para el lunes, se descarga diferente y Dios acomodó esos días, es para honrar al Señor. Entonces vemos la mano poderosa del Señor en eso. Sí, es muy interesante. Muchas gracias por compartir eso. Yo creo que hay un principio espiritual en poner las cosas de Dios primero, por más que racionalmente, lógicamente, no tenga sentido. Entonces quizás podés contarnos de dónde ustedes tienen esa convicción tan fuerte. ¿Vino de familia? ¿Pasó por alguna circunstancia? ¿Cómo es eso de que menos es más, espiritualmente hablando, y tiene un efecto en la producción? Justamente todos los días lunes a las 6 de la mañana tenemos un tiempo de abrir la palabra del Señor, orar y empezar la semana. Y ¿saben qué? Muchos de los que están hoy, más de 20 años, 25 años, estos días me dicen, yo acá conocí a Jesús. Compañeros de muchachos que pegaban a sus esposas, conocieron al Señor, entregaron su vida cambió, su vida fue transformada. Y ¿saben qué? Hoy una empresa puede ser manejada muy técnicamente, perfectamente, el organigrama, todo, tal persona está en tal lugar, pero ¿saben qué? Lo que cuesta es que las personas que están operando ahí se sientan bien. Y el Señor nos mostró que estando en el momento que ellos necesitan, los compañeros de trabajo, en el momento que uno se estaba operando de su mano que estaba así, seca, se le ayudó. Otros que tenían la visión, estando, compartiendo con ellos, apoyándoles, hoy siguen trabajando. Otros que se operaron de columnas y varios en su momento de necesidad, apoyándole. Hoy están dando su trabajo, volcando con mucha responsabilidad lo que están haciendo. Y la fe, cuando llegó la nueva generación, los hijos que están entrando, es fácil que vayan a la iglesia. Como padres uno le dice, chicos, vamos a la iglesia. Pero inculcar la fe, que ellos saben que, queridos, hoy día, que las personas, los hijos, conozcan a Jesús, ahí está la diferencia. Porque llega a los 18 años, papá, hasta aquí llegamos, yo voy a hacer mi vida. Entonces, nosotros como padres, no solamente dejar una herencia, sino dejar un legado, ese legado de fe, que los hijos puedan estar seguros de que aman al Señor. No solamente porque mientras estamos bajo el techo donde está papá, mamá, servimos al Señor, sino que ellos estén convencidos. Y muchos ya salieron de casa, la hija mayor ya salió, el segundo hijo también está por casarse, pero están seguros de su salvación, de que aman al Señor. Y esa es la satisfacción que nos da. Excelente. Como emprendimiento, como dueño de algo, uno constantemente está expuesto a poner en la balanza un acto espiritual versus un acto que le favorece a la empresa. Y mi pregunta es en el ámbito de las relaciones personales. Por ejemplo, empresarialmente hablando, bueno, tenemos que dejar ir a casa a esta gente, pero en realidad ministerialmente hablando, eso podría crear un conflicto, ¿verdad? Sabes que no va a estar tan bien ahora porque le va a faltar trabajo, cosas así. ¿Cómo ustedes manejaron empresarialmente hablando el hecho de que tratan con personas desde un punto de vista empresarial, pero también espiritual?
Totalmente. ¿Y qué pasa? Muchos de los que se convirtieron allí empezaron a subir el orgullo. Dice, mis hermanos son encargados de células, nosotros también de otras células, y trabajando, dice, entre los compañeros se jactaban. No, el hermano Jorge es mi líder de célula. Entonces él se sentía mucho más, rendía menos en el trabajo, no hacía las tareas que tenía. Y tu pregunta, ¿cómo se le toma y se le pone la disciplina correspondiente? Hermano, vos tenés que ser el ejemplo acá. Esa forma que está confrontando, no a la persona, el pecado que tiene la persona, porque muchas veces nosotros queremos atacar a la persona sin mostrarle lo que él está haciendo mal. Hermano, tu forma de ser, tu actitud no es correcta. El trato que estás haciendo con los demás no es buena. Y lo que estás mirando en tu celular, estás dando mal ejemplo a otros. Entonces, ¿saben qué? Uno mostrándole, acompañándole, la persona cambió, dar un acompañamiento, pero manteniendo la firmeza, la disciplina. Si hace falta disciplinar, sea quien sea, se toman las disciplinas correspondientes. Hay personas que tienen la opinión de que el ámbito empresarial laboral no se debería mezclar con el ámbito ministerial o espiritual, porque son dos cosas diferentes. Para eso está la iglesia, la empresa está para hacer dinero. ¿Cómo ven ustedes eso? Nosotros éramos uno de ellos, que pensamos, uno de mis hermanos dice, domingo es día del Señor. Durante la semana nosotros hacemos como correspondía. Y justamente eso fue en mucho tiempo atrás, hasta que éramos, ¿saben qué, queridos? Religiosos. Llevamos la Biblia bajo el brazo, íbamos a la iglesia, perfecto. Era bien camuflado. Pero ¿saben qué? Nuestra vida no reflejaba lo que vivía, lo que decíamos. Fue así que cuando conocimos la plenitud del Espíritu Santo, cuando llegó a nuestras vidas, muchas veces cuestionamos, pensamos que los católicos son religiosos. No, hoy digo que yo era uno de ellos, el más religioso, porque iba a lo mejor enojado a la iglesia y salía más enojado, porque no tenía un encuentro con el Señor. Y iba con la Biblia, los chicos a la casa, mi esposa iba con los chicos, yo sí me considero, era uno de los peores hijos del Señor, estando en la iglesia. No quería alzar, como dicen, ese hombre machista. Este era yo, hasta que el Señor me metió en la lavarropa. ¿Vio esa lavarropa donde te sacude pata para arriba? Todo, así yo estaba. Y agradecí, y fue donde fue mi primer cambio, no en el trabajo, con mi esposa. Ahí empezó la transformación, luego nuestros hijos llevando la transformación de llevar el amor del Señor a donde estamos. Y esa pregunta, justamente, llevar la fe. Uno de los rabinos que justamente nos visitaba para hacer la certificación, judío, dice: Ricardo, todo bien, pero le presentamos a Jesucristo. Dice, nosotros creemos que va a venir el Mesías, y le presentamos Isaías 53, ustedes rechazaron al Mesías que vino a ustedes, y Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. ¿Saben qué? Y dice, hoy jueves, era un jueves que le llevamos a Posadas a tomar su vuelo, dice, voy a estudiar Isaías 53 este fin de semana en el Shabbat con 120 rabinos. Desde esa vez, cada semana él me estaba llamando, preguntando cómo está. Y ante la pandemia, él falleció en un día jueves. Y yo pienso que nuestra fe es para transmitir, no solamente para que nosotros seamos conocedores. Hay conocidos empresarios ahí en Carmen. ¿Saben qué? El Señor nos pone el pesar. Hoy anda a hablar con fulano, con tal. Y cuando uno va, nos presentamos, hablamos y presentamos al Señor. Muchas veces la persona se justifica.
tenés razón, Ricardo, pero ese no es para mí, ese es para gente que allá está en pecado, esa gente que está en Tacumbú. Y uno dice, Señor, ¿por qué es así? La palabra del Señor dice, yo vengo a salvar a los pecadores y no a los justos. Muchas veces uno piensa que es justo. Yo estoy bien. ¿Y saben qué me mandó a hacer el Señor a mí? Amar. Ricardo, vos seguís amándolo. Hoy seguimos teniendo contacto y ese amor, ¿amor qué quiere decir? Tener un tiempito, dejar nuestra agenda que tenemos para dedicar a esa persona que el Señor nos manda a hacer. Muchas veces tenemos que salir de nuestra agenda, ese 10, 15 minutos para dar ese lenguaje de amor. Eso es amor. Sacar de lo que estoy haciendo, hoy tengo una agenda mucho completa, uno puede decir, pero dejar ese tiempo para alguien que el Señor te indica. Y ¿saben qué? Las personas despacito, cuando le amamos, muchas veces queremos a la fuerza traer. Hoy la gente quiere vernos, cómo vivimos, porque una cosa es decir, otra cosa es vivir. Entonces ahí está la diferencia, llevar la fe a la práctica. Sí, es un desafío muy grande. Muy grande. Quizás podemos indagar un poquitito también en el ámbito personal en cuanto al lavarropas. ¿Cómo fue ese efecto lavarropas? O sea, ¿es necesario que uno tenga que pasar por dificultades así como para cambiar? Me pregunto, porque en este grupo acá hay muchas personas que quizás escuchan y dicen, yo quiero cambiar, yo quiero experimentar, pero en eso hay incluido un lavarropas. Totalmente. ¿Cómo pasaron esa parte? Y bueno, el primer paso fue, Señor, yo no quiero ser así como estoy. A mí, personalmente, ese tema de beber es un tema. Yo era uno de los compradores de vino, íbamos a Asunción, siempre traíamos un vino, así, consumidor. Hasta que el Señor me dice, y llegó una vez un amigo empresario, dice, Ricardo, este es para compartir después de la cena. Y el Señor me dijo, con eso vos me estás honrando. Y si ahora alguien viene allí, te pide una oración, y el aliento, el estado, no es que uno estaba ebrio, no, pero estaba con a lo mejor una copa, algo así. Fue así que tomamos la decisión hace 7 años atrás. Llegamos a casa con mi esposa y todo lo que había, porque a veces en la cocina hay lugares donde se acomodan los diferentes, las botellas. Sacamos todo afuera. Era un mediodía, toda la botella sobre una murallita que tenemos en casa. Está así. Y uno de los hijos dice, papá, ¿por qué no vendemos este? Si acá con mi compañero vamos a hacer plata con todo acá. Había de todo tipo de cosas. Ese va a ser gerente. Y así está, y está trabajando. Entonces le dije, no, en un basurero pusimos la bolsa y uno por uno explotamos. Era de todo tipo. Y saben que es una decisión personal, cada uno, no es que uno viene a imponer, no, es una decisión personal. Y saben que hoy vivimos con agua y con lo que sea, pero no es que uno dice, tenés que vivir así. Esa es una forma que el Señor me trató a mí. Y hasta el día de hoy, uno puede ser tentado. Fuimos a el sur de Argentina, en Bariloche, y era justamente nuestro aniversario de 25 años con mi esposa. Y en el hotel trajeron no sé, estaba todo envuelto así, en un envase con una cosa blanca, para el aniversario, dice el hotel, para darle el agasajo. Y nosotros, ¿quién a 2000 kilómetros ahí al sur te va a dar cuenta? Estás en tu habitación con tu esposa, Y nosotros con el compromiso le dije, ¿qué vamos a hacer? Abrimos un envase, un champán, y ahí en el lavatorio descargamos. Ahí, como estaba envuelto en una manta blanca, sacamos, y ¿saben qué? Decía una cara negra, alma negra, una cara refleja alma negra, pero enojado, sí.
yo pienso que si desobedecíamos iba a estar contento. Entonces, ¿saben qué? Las tentaciones vendrán. En el área donde somos débiles, ahí va a venir la tentación. Si somos débiles en la parte como hombres, en la parte sexual, eso va a venir. Así como a David, el rey David, sabemos que cuando pecó con Betsabé, miró, cayó en pecado. Después, cuando era rey, antes de morir, también le ofrecieron: che, rey, vos tenés frío. Le trajeron a la Miss Israel para que se acueste, para que le caliente. Pero ¿qué dice? David no la conoció. Entonces, cada uno somos tentados en el área donde somos débiles. Nadie es igual. El enemigo sabe nuestro expediente, conoce a cada uno qué le gusta. Él sabe lo que me gusta, a cada uno él nos identifica, tiene el archivo. A este le gusta esto, no, al otro le gusta. Mira esto, si vos te vas con esta carnada, sí o sí va a caer. Entonces, saben que estamos hoy, más que nunca, hablamos con el hermano Jacob, en un tiempo donde las cosas están apretando cada día más. Y nosotros no podemos vivir lo que no somos. En el trabajo, en nuestro andar, en la familia, en el vecindario, donde estamos, que el Señor sea reflejado en nosotros. Y fue así que cuando tú dices, Marcelo, lavarropas, hace poco tiempo atrás, en un contenedor, un cliente de Alemania le llama a mi hijo que está en la parte comercial, quieren tantos contenedores. Y siempre cuando es un cliente diferente, para ver si es realmente un cliente, porque muchos a veces preguntan, se le levantó un poco el precio. Sí, no hay problema del precio. Wow. Y como es de Europa, siempre ellos esperan 30, 40, 50 días para que se pague. El pago no es problema, pagamos al contado. En esos contenedores, uno de ellos cargaron 3.000 kilos de cocaína. Sin saber, era un día viernes, 5 camiones, 4 de ellos salieron. El uno, que era de este señor que compró, dice: yo quiero mandar mi camión para cargar, yo hice el negocio. Y entonces la parte de transporte le dice: claro. Y él, en vez de llegar al otro día, era viernes, él llevaban para llegar el día sábado. Él se desvió de la ruta, sábado, domingo, lunes a la tarde recién llegaron al puerto. Ese lunes a la noche me llaman: Ricardo, esto ocurrió. Hermanos, justamente, y amigos, cuando recibís un tipo de esas cosas de noticia, solamente vos tenés que estar seguro cómo estás con el Señor. Una mañana así como hoy, lindo día, llegan fiscalía, policía a la oficina. Y llegan todos, están más o menos 20, 30 personas afuera, periodistas. ¿Y saben qué? Solamente vos te das cuenta que si tenés una relación con el Señor, Él está contigo en ese momento. Todos, a lo mejor nadie estaba para dar una palabra de aliento. Y los malos pensamientos llegan de todos. Con razón, así. Le digo al señor fiscal, ya que nadie le esperaba, ustedes llegaron, acá está mi celular, le digo. Yo no sé qué venían ustedes, acá tiene, puede revisar lo que hablé hace un minuto antes que vengan, hace una semana, 10 días o hace 15 años que está habilitado el mismo número, pueden revisar. Ahí está, no hace falta, pero Nino está bloqueado, puede mirar. Después de hacer todas las averiguaciones, todo, le digo: señores, ya que están acá, vamos a presentarle también a alguien que le ama a ustedes. Le presentamos el plan de salvación a los 30 entre policías, fiscales, y ¿saben qué? Uno de los policías que estaba allá dice: yo quiero volver a escuchar esto, con lágrimas en los ojos. Yo quiero volver a escuchar, eso me tocó. Entonces fue la oportunidad, le presentamos a Jesús, que si no tienen a Jesús, ustedes en el lugar donde están, Él es la seguridad de la vida eterna. Entonces fue un tiempo también de presentar. Y después el Señor se aclaró, agarraron a los que hicieron en Paraguay, en Europa, se aclaró ese tema.
Pero son pruebas, queridos, difíciles de pasar, difíciles. Sí, impresionante cómo el Espíritu Santo les guió en ese momento para, en vez de defenderse, presentar la salvación. Y sabe que, Marcelo, humanamente llegó un momento que uno quería reaccionar, decirle las cosas. Y el Señor ahí dijo: Ricardo, vos tranquilo, ninguna palabra, vos escucha. Y fue así que al poco tiempo el comisario, que era un conocido, todo bien, se sacaban fotos como si fuera que con un tipo, alguien cuando hace un tipo de que ha cazado una presa. Sí, acá estamos con el que hizo. Al poco tiempo, hace poco me enteré, oramos por ellos, por cada uno. Dice que era el jefe máximo en ese departamento. Le trasladaron a la frontera con el Chaco, donde no hay celular, donde no hay señal. No sé qué pasó. Entonces, ¿saben qué? Hermanos y amigos, no tomemos venganza. Presentemos al Señor. El Señor se encarga, porque muchas veces el viejo hombre está aquí adentro. Estamos luchando todos los días. Aceptamos a Jesús, pero el viejo hombre está dentro de nosotros, que tenemos que cada día sujetarle. Así es. Tengo una última pregunta y después quizás alguien de la audiencia también quiere preguntar algo. Tenemos un micrófono que podemos pasar y luego vamos a ir a un pequeño break. Acá hay muchos hombres de negocio que está su celular lleno de llamadas, pueden aprovechar y hacer su llamadita. Tenemos un poco de café y algo para picar también ahí y después volvemos acá. Antes de eso, mi última consulta, o si nos podés contar un poquitito, es el tema familiar. ¿Por qué? Porque acá hay muchos hombres, hay muchas personas que están con esa duda. Estoy en un balance equilibrado entre trabajo, prosperar, sacar adelante la empresa, pero también están mis hijos, que solamente una vez son pequeños, está mi esposa. ¿Cómo usted, es una pregunta un poco personal, pero quizás nos puede comentar un poquito su proceso en cómo ser una persona exitosa en el agro, en los negocios, pero a la vez, o sea, no pagando el precio de perder a la familia? ¿Cómo hicieron eso? Y justamente, Marcelo, tomando una decisión, que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Hoy justamente tenemos muchas, si es por el tema de trabajo, las ofertas están, uno puede estar 7 días de la semana trabajando, 24 horas, trabajo hay cualquier cantidad, pero la vida pasa y la familia tenemos que dejar, no dejar solamente herencia, sino dejar un legado, que ellos le conozcan al Señor. Y cómo ellos ven, ellos no solamente escuchan, sino ven cómo nosotros le tratamos. Y nosotros como hombres queremos ver que los hijos se afirmen. Una de las técnicas, amándole a la mamá, amándole a nuestras esposas, dándole ese lugar que ella corresponde. Entonces los hijos se afirman, ven que papá le ama a mamá, papá le respeta y eso marca sus vidas. Y los hijos empiezan a cambiar y respetar al papá. Hay una armonía y la fe se solidifica y son firmes en la fe. Y uno tiene que acompañar. Hoy día los padres tienen que estar metidos en lo que los hijos hacen, en las redes sociales, con quién hablan, con dónde están, porque o si no, los padres quedamos todos en otra esfera y los hijos son todos mucho más rápidos, están allá. Nosotros tenemos que acompañarles, estar a la par para que el mundo no les desvíe, acompañarles hasta que puedan tomar firmes caminando. Muchas gracias. Tenemos un pequeño micrófono ahí, así que si alguien se anima a preguntar algo, aprovechen, gente. No siempre el señor Ricardo está por nuestra zona con una historia tan impactante. Entonces, por favor, siéntanse libres. Si quieren levantar su mano, ahí Beli va a acercarles el micrófono. Y ¿alguien? Ahí está. Sí, Eddie. Muy buenos días. Tengo una consulta así de repente como empresario. Hace rato hablaste de los cheques sin fondo que volvieron.
y cómo ustedes tratan de eso, porque a veces nosotros si tenemos algunos clavos, nosotros le apuntamos y a veces no le podemos perdonar, le llamamos estafadores. ¿Y cómo tratan en estos casos? Porque yo creo que acá en Camones tenemos muchos molinos y también vendedores de harina y otros utensilios. Y como cristiano a veces nos cuesta perdonar, de repente si uno se sufre una estafa bastante grande. Esto es mi consulta, ¿cómo tratan a estas personas? ¿Con abogados o con mucha paz? Porque a mí me cuesta a veces perdonar al prójimo en este sentido. Gracias, hermano, por esa pregunta. Justamente en ese tiempo, uno de mis compañeros que estaban estudiando abogacía dice: Ricardo, danos trabajo. Todos estos cheques, estos pagarés, nosotros vamos a tener trabajo ya ahora. Vamos a empezar. Y sabe que, queridos hermanos, hermano, que usted preguntó eso, esos documentos, esos cheques estaban primero en una caja fuerte, después salieron, se archivaron y quedaron. ¿Saben qué? Le perdonamos. Teníamos Molinos del País, financiaba toda la producción a los productores y quedaron grandes compromisos, millones de dólares que quedaron ahí. A ninguno no se le ejecutó, a nadie se le dijo a un abogado andá y ejecutarle, no, a nadie. Presentamos al Señor, Señor, esto es. Y la palabra que dice Joel 2:25, te restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra ustedes. Yo te voy a restituir. Y sabe qué, querido hermano, cuando pusimos la mano del Señor, a algunos le entregamos su pagaré. Acá está tu pagaré, estos son tus cheques. Y quedaron todos así. Eso es una decisión que tomamos, porque igual el que no va a pagar, el que tiene esa mentalidad de engaño, uno puede estar toda la vida persiguiéndole, pero no trae fruto. ¿Y sabe qué? Esa decisión fue donde el Señor empezó a multiplicar. En otras áreas, otros negocios aparecieron, otros países vinieron con mejores precios que en 3, 4 operaciones, todos esos cheques fueron. Y como dice el hermano, cuesta perdonar. Porque eso cala. ¿Y saben qué? Esa falta de perdón no nos deja avanzar. Siempre uno mira ese documento, mira ese pagaré, mira esos cheques. Uno tiene que decir, Señor, esto ya empezamos de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Y ¿saben qué? Empezamos de vuelta y tomamos la decisión de no financiar, no dar cheque a largo plazo. Señor, ¿usted quiere comprar? Quiero 20 carretas. ¿Y por qué no compra uno al contado? Ok, en vez de 20, uno al contado. Y así fuimos y cambiamos y hoy se saneó. Y para el Señor multiplicar, si Él multiplicó 5 pancitos y 2 pescaditos en 5,000 personas, ¿cuánta panadería tenían? Ese mismo Jesús nosotros le creemos, que Él puede multiplicar. Y ¿saben qué? Muchas veces pensamos que un negocio, me va a dar rentabilidad. Presentemos al Señor, Señor, si es tu voluntad, hacemos. Y si no, hay operaciones que nos salen porque el Señor nos guarda. ¿Sabe qué, hermano? Vino una vez un suizo, todo de traje y corbata, dice, nosotros queremos venir el primer contenedor para ver cómo está. Ok, vino, vos mirá la pinta, parece son ángeles, eran de Suiza, compraron 40 contenedores. Carta de crédito, le hacemos todo bien. Salió los 40 contenedores para Suiza. Y llegó el tiempo porque dice, venció la carta de crédito, tenía que endosar. Y el que estaba endosando desapareció. Ese que estaba con traje y corbata no se le encontró más. Y los contenedores rumbo a lo desconocido. Y llegó justamente mi hija que estaba en la parte de comercio exterior, dice, habló con la naviera. Si le paramos en Brasil, son $20,000 por día por atajar los contenedores ahí. Y bueno, oramos y dice, no sé qué ustedes tienen, pero justamente el navío tiene que parar en Río Grande 15 días para hacer mantenimiento, entonces no le vamos a cobrar. En ese 15 días
Hablamos con gente de África y con los contactos allá, y se fueron los 40 contenedores para otro destino. Pero el Señor siempre respalda cuando le presentamos a Él. Luchas, pruebas, dificultades tenemos, pero el Señor está con nosotros. Amén. Muchísimas Sí, hermano, gracias por la pregunta. Sí. Aprovechemos el tiempito. ¿Alguna pregunta más? Alcen su mano, así Beli puede acercar el micrófono. Hier. Der heb ook wel eens plot iets vragen en wie was dat hier? Ok, va a preguntar en portugués y le respondes en portugués, ¿sí? Me ponen en aprietos. A minha pergunta é a seguinte, porque Deus manda trabalhar 6 dias e no 7º dia para descansar. Eu achei muito interessante, tá? Eu aceito, tá? Porque é para Ele. Mas como é que ele chegou nessa conclusão de também não trabalhar no 6º dia? Gracias, querido hermano, por esa pregunta. También nos hicimos esa ¿En pregunta. portugués puede responder? Así voy a Marcelo traducir le la va pregunta. Ok. Voy a traducir la pregunta. Ok. El hermano pregunta que Sí. en la Biblia dice trabajar 6 días por semana y el 7º descansar. Entonces, la pregunta es cómo ellos llegaron a esa conclusión de no trabajar tampoco el 6º día, ¿verdad? Porque el hermano contó que ellos trabajan básicamente 5 días y 2 días de descanso. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Adelante. Esa era mi pregunta también. Señor, si tú dijiste 6 días trabajarás y nosotros vamos a trabajar 5. Primero, ¿qué van a decir los vecinos allá alrededor? Puede ser en portugués, así yo no, a mí me dificulta responder. Claro. Ok. Nos hicimos esa pregunta también al Señor. Y sabe que yo fui el que pregunté. Y un día tiene 8 horas de trabajo. Nosotros trabajamos 16, 24 horas cada día. Entonces hay más de 6 días de trabajo. Dice, suficiente con los horarios que trabajan ahí. Todo de lunes a viernes se trabaja, ahí se produce, ahí no hay tiempo para otra cosa, producción. Entonces la gente que está abocada y se trabaja más de 6 días, porque un día tiene 8 horas. Nosotros trabajamos por día un poquito más. Y el Señor nos dio paz. Esa pregunta fue para mí primero, ¿sí? Yo dije, Señor, ¿cómo? Y trajo paz. Y ¿sabe qué? Hoy los muchachos que están trabajando, los colaboradores, tienen tiempo para ir a visitar a su familia, crecen y de lunes a viernes están trabajando intensamente. La producción, todos los embarques que se tienen que hacer al día, no importa la hora, si son 5, 6, 7, 8, 10 de la noche, se carga todo lo que se tiene que cargar, las metas del día se carga y sobra tiempo. Entonces estamos en paz. El día es sábado y domingo, damos el primer día de la semana al Señor. Y para nosotros es de mucha bendición. Ese es. Gracias. Sí, muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Hay alguien? Buen día. Buen día. Tengo una pregunta con respecto a, hablaste de que al comienzo usted estaba en la parte productiva y operativa. ¿Cómo hicieron para pasar de la parte operativa y productiva a escalar al tamaño que tienen hoy, la parte de sistematización, automatización y la confianza para esa parte? O sea, ¿cómo escalaron de esa forma? Gracias por la pregunta, hermano. Justamente ese es un desafío de fe, porque cuando se tomó ese emprendimiento de pasar a la parte industrial, de la parte productiva a la parte industrial, llevó grandes inversiones, grandes cambios, grandes decisiones. Y sabe que uno de mis hermanos, el Señor le dotó, el hermano mayor, de una capacidad que los ingenieros no pueden revelar cómo él tiene tanta inteligencia. Él no terminó el estudio universitario, pero tiene una capacidad. Ayer llegó un ejemplo, un compresor, que paramos 5 compresores y uno
trabaja por los 5. Y me dice, trabaja como un aire acondicionado. Dios capacita también, da esa voluntad y da esa valentía para hacer esos emprendimientos. Y no sé si te puede servir un ejemplo. Desde el año 2022 se formó una empresa Enoch Rice para la parte productiva. ¿Por qué? Europa llegó a decir, nosotros no compramos más nada de arroz. Vendíamos años anteriores, íbamos vendiendo, y Europa cada vez la exigencia de pesticidas era más grande, más chica, menos. Y nosotros comprábamos arroz de los clientes que cada uno decía, yo no pongo pesticidas, pero los análisis todos saltaban. Entonces se decidió trabajar libre de pesticidas. Hoy estamos con el equipo trabajando libre de pesticidas, los mercados están abiertos y ese cambio de la parte productiva a la parte industrial hace que podamos entrar en esos mercados. Muy bien, muchas gracias. Parece que tendríamos que hacer una conferencia más. Se nos está yendo el tiempo y en honor a eso, seguidamente queremos tener un pequeño break, solamente para indicarles un poco. Tenemos sanitarios acá a mi izquierda del auditorio, hay un poco de café, pueden hacer un poco sus llamadas. Tenemos unos 10 a 15 minutos para hacer eso, le vamos a llamar de vuelta. Y bueno, en algún momento tenemos que poner un punto final. Señor Ricardo, ha sido tremendo. Yo les pido un fuerte aplauso, por favor. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque realmente es un momento muy especial el que estamos pasando ahora mismo. Yo sé que hay mucha gente analizando su corazón y gracias por predisponerse a venir acá y hacer un pequeño atajo de Encarnación, Asunción, pasar por Campo 9, poca cosa. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Que Dios le bendiga. Y antes de terminar, justamente, no sé si le va a dar también un aliciente de fe. El año pasado, en plena floración, todo el arroz que se estaba cultivando, llegó una creciente que toda la producción estaba 4 metros de agua encima de agua. ¿Cómo? Vino una inundación que sí, todos los cultivos se inundaron con 4 metros de agua. Y no una hectárea, más de 3.000 hectáreas. Entonces, queridos, es un desafío que muchas veces nos prueba a nosotros, nos llamó nuevamente a analizar nuestras vidas para que nosotros nos humillemos y busquemos al Señor. Hoy el Señor, de eso los ingenieros hoy dicen, gracias a Dios, y nosotros decimos que llegó esto porque cambió la mentalidad. Hoy se está trabajando en un sistema nuevo de fertilización ecológica, sin fertilizantes químicos. Entonces, cuando algo pasa, Dios tiene algo mejor. Amén, amén. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias una vez más también por la atención. Pequeño break. Seguimos.